El sonido del interruptor resonó en el silencio sepulcral de la morgue, un clic agudo que rebotó contra las paredes azulejadas. Me llamo Daniel y llevo más de 15 años trabajando en este lugar, moviendo cuerpos sin vida y llenando informes clínicos de cadáveres cuyos nombres ya nadie recordará. Había visto de todo: accidentes espantosos, cuerpos descompuestos y la terrible tranquilidad de la muerte por causas naturales. Pero nunca olvidaré aquella noche. Era medianoche cuando llegó el cuerpo. Un joven de unos 25 años, víctima de un brutal asesinato. Las marcas en su cuerpo hablaban de un sufrimiento inimaginable: cortes profundos, quemaduras y signos de tortura. Pero lo que más me perturbó fueron sus ojos abiertos, congelados, en una expresión de terror puro. Mientras preparaba el cuerpo para la autopsia, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. La morgue estaba vacía. Intenté sacudir el malestar que se había instalado en mi pecho, diciéndome a mí mismo que era solo mi imaginación. Sin embargo, no pude evitar mirar constantemente por encima de mi hombro. El trabajo continuó. Documenté cada herida, cada marca, intentando mantenerme profesional y objetivo. Pero cuanto más observaba el cuerpo, más sentía que aquellos ojos me seguían, como si trataran de decirme algo. La temperatura en la morgue parecía descender con cada minuto que pasaba, y el aire se volvía cada vez más denso, cargado de un silencio opresivo. Fue entonces cuando escuché el primer susurro, apenas audible, como el roce de una brisa a través de una ventana entreabierta. Me quedé inmóvil, intentando localizar el origen del sonido. Escudriñé las sombras de la habitación, buscando alguna explicación lógica. Nada. Volví a mi trabajo, pero los susurros se hicieron más frecuentes y luego más claros. «Ayúdame». Era una voz lastimera, apenas un murmullo. Mi corazón latía desbocado en mi pecho. No podía ser real. Era imposible. Decidí tomar un descanso y salí de la morgue. Pero el pasillo del hospital estaba desierto y silencioso. Mis pasos resonaban en el suelo de linóleo, cada eco aumentando mi ansiedad. Al regresar, vi algo que me hizo congelarme en el umbral de la puerta. El cuerpo del joven se había movido. Estaba en una posición diferente a la que lo había dejado. Me acerqué lentamente, cada paso pesado como una losa de piedra. Sus ojos seguían abiertos, pero ahora parecían más vivos, más conscientes. Los susurros regresaron, más fuertes esta vez. «Ayúdame, por favor». En ese momento, las luces parpadearon y se apagaron, dejándome en completa oscuridad. Mi respiración se aceleró mientras intentaba encontrar mi linterna en el bolsillo de mi bata. Cuando finalmente la encendí, el haz de luz tembloroso reveló algo que nunca olvidaré. El cuerpo se había sentado en la mesa. Sentí un frío glacial recorrer mi columna vertebral. No podía ser posible. Un cuerpo muerto no puede moverse. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. El cadáver se giró lentamente hacia mí, su boca abierta en un grito mudo, y su mano se alzó, señalándome. De repente, las luces volvieron a encenderse. Parpadeé, tratando de aclarar mi visión. El cuerpo yacía nuevamente inerte en la mesa, en la posición en la que lo había dejado. Todo parecía normal, pero el terror aún latía en mis venas. Intenté continuar con mi trabajo, pero no podía concentrarme. Los susurros seguían, y aunque intenté ignorarlos, se volvieron más insistentes. «Están aquí. Ellos vienen por ti». Mi mente estaba al borde del colapso. Decidí que era hora de salir de la morgue y buscar ayuda. Pero cuando intenté abrir la puerta, estaba cerrada con llave. Era imposible.
Nunca cerraba esa puerta. El pánico se apoderó de mí. Fue entonces cuando escuché los pasos, pesados y arrastrados, como si alguien estuviera caminando con dificultad. Provenían del pasillo. Corrí hacia la puerta, golpeándola con todas mis fuerzas, gritando por ayuda, pero los pasos se acercaban, cada vez más cerca. Finalmente, la puerta se abrió, y mi compañero de turno, Javier, apareció con una expresión de preocupación. Le conté todo, tratando de no sonar como un loco. Me miró con escepticismo, pero decidió quedarse conmigo para terminar el turno. A lo largo de la noche, los susurros se detuvieron y la morgue volvió a su inquietante tranquilidad. Javier no vio ni escuchó nada fuera de lo común, y eventualmente atribuí mis experiencias a la tensión y la falta de sueño, pero algo cambió esa noche. Aún trabajo en la morgue, pero cada vez que entro, siento una presencia, una sombra que me sigue, y a veces, en las noches más oscuras y silenciosas, aún puedo escuchar aquellos susurros lastimeros, pidiendo ayuda desde el otro lado. Sé que nunca estaré realmente solo en este lugar. Algo o alguien siempre me observa. Y aunque trato de mantenerme racional, el terror de aquella noche nunca me ha abandonado. Quizás algún día encontraré respuestas, o tal vez simplemente me vuelva loco. Pero hasta entonces, seguiré trabajando en la morgue, acompañado por los muertos y sus susurros eternos. Mi nombre es Luis y soy el encargado de la morgue en un hospital de una pequeña ciudad. Trabajar en la morgue no es para todos, pero después de tantos años, me acostumbré a la compañía de los muertos y al frío constante que impregna el lugar. Sin embargo, una noche inolvidable me hizo reconsiderar todo lo que creía saber sobre la vida y la muerte. Era una noche de tormenta, con el viento ululando y la lluvia golpeando las ventanas con furia. Estaba solo en la morgue, realizando los preparativos para una autopsia programada para la mañana siguiente. El cadáver de una mujer joven había sido traído esa misma tarde. Murió en circunstancias misteriosas, su cuerpo descubierto en una zona boscosa, brutalmente mutilado. Las heridas no coincidían con las de un animal salvaje, ni con las de un ataque humano ordinario. Mientras observaba las marcas en su cuerpo, sentí un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura del lugar. Había algo inquietante en su expresión, una mezcla de miedo y sorpresa que me ponía la piel de gallina. Los relámpagos iluminaban brevemente la habitación, y por un momento creí ver una sombra moverse en el reflejo de los instrumentos quirúrgicos. Sacudí la cabeza, intentando descartar la imagen de mi mente, pero entonces el generador del hospital falló y las luces se apagaron, dejándome en completa oscuridad. Me quedé inmóvil, escuchando el sonido de mi respiración acelerada. Busqué a tientas la linterna en mi bolsillo, pero cuando la encendí, la luz reveló una escena aterradora. La camilla donde yacía el cuerpo de la mujer estaba vacía. Sentí un nudo de terror en el estómago y con manos temblorosas dirigí el haz de luz alrededor de la habitación. El cadáver no estaba por ninguna parte. De repente, un gemido bajo resonó desde una de las esquinas oscuras de la morgue. Me acerqué lentamente, con la linterna temblando en mi mano. Allí, en el rincón, vi a la mujer. No había duda de que estaba muerta, pero se movía de una manera antinatural, como si algo invisible tirara de sus miembros. Sus ojos se encontraron con los míos, vacíos y sin vida, pero llenos de una desesperación que heló mi sangre. Retrocedí, tropezando con una camilla, y caí al suelo. Sentí que mis pensamientos se volvían borrosos y el pánico me paralizaba.
De repente, una voz áspera y gutural resonó en la morgue. No debería haber muerto. Él viene por ti. No había nadie más en la habitación. Pero la voz era clara. Los relámpagos continuaban iluminando la morgue a intervalos, y en cada destello parecía que las sombras se acercaban más y más. Me arrastré hasta la puerta, pero estaba cerrada con llave desde el exterior. Desesperado, golpeé la puerta, gritando por ayuda. Sabía que el guardia nocturno solía hacer rondas, pero en ese momento, el hospital entero parecía desierto. El gemido de la mujer se convirtió en un lamento desgarrador, y cuando me volví para mirarla, vi que se arrastraba hacia mí, dejando un rastro de sangre en el suelo. Con el corazón a punto de explotar, recordé la pequeña ventana de ventilación en la parte trasera de la morgue. Corrí hacia ella, escuchando los gemidos y las voces que parecían provenir de todas partes. Logré abrir la ventana y con gran esfuerzo me deslicé a través de ella, cayendo en el exterior, empapado por la lluvia. Corrí sin mirar atrás, con el sonido de los gemidos y las voces persiguiéndome en la oscuridad. Llegué al edificio principal del hospital, donde encontré al guardia. Entre sollozos y jadeos, le conté lo que había sucedido. Al principio, no me creyó, pero mi desesperación lo convenció de acompañarme de regreso a la morgue. Cuando regresamos, la luz había vuelto y todo parecía normal. El cuerpo de la mujer estaba de nuevo en la camilla, sin señales de haber sido movido. El guardia me miró con una mezcla de confusión y lástima, sugiriendo que quizás el cansancio y la tensión me habían jugado una mala pasada. Desde esa noche, ya no trabajo solo en la morgue. Siempre hay alguien conmigo, y aunque nadie más ha visto o escuchado lo que yo experimenté, sigo sintiendo la presencia de algo oscuro y malévolo cada vez que entro en esa habitación. Sé que nunca podré olvidar lo que ocurrió, y vivo con el miedo constante de que algún día aquello que se llevó a la joven vendrá también por mí. Porque en la oscuridad de la morgue, en los rincones más oscuros y olvidados, habita algo que no pertenece a este mundo y está siempre vigilante, esperando. Adéntrate en el reino de las sombras con Criaturas de la Noche. Suscríbete, activa la campanita y prepárate para noches llenas de escalofríos. Dale like, comparte el miedo y lo mejor, tú también puedes ser parte. Envía tus propias historias y sé protagonista en este universo de pesadillas. Únete a nosotros en Criaturas de la Noche, donde el miedo cobra vida. Se despide su amigo, Luis Ariano. Nos vemos en la oscuridad. Que tengan dulces pesadillas.